Mañana sale SpaceX a la venta, el viernes 12 de junio a las 9:30 de la mañana, hora de Nueva York. Va a empezar a cotizar SpaceX en la bolsa. Este va a ser el mayor IPO de la historia que hemos visto hasta el día de hoy. Y miles de personas, probablemente entre ellas tú y yo, llevamos días con una pregunta en la cabeza. ¿Vale la pena comprar acciones mañana, el día que sale, o simplemente mejor me espero a otro momento que sea un poco más adecuado? Si has llegado a este video es porque, al igual que muchísima gente, llevas todo el día viendo estos titulares que si Elon Musk va a ser el primer billonario del mundo, que si la demanda es el doble de las acciones que están disponibles a la venta al público general, que si esta es la oportunidad de tu vida o simplemente estamos viendo la mayor burbuja de toda la historia que va. O tú, antes de meter tu dinero, quieres una voz que no te venda nada, que no esté en el negocio del hype y que te explique qué estás comprando realmente antes de que sea demasiado tarde y pierdas tu dinero. Pues bueno, déjame decirte que aquí tienes esta voz que te va a ayudar con esta guía. En los próximos minutos te voy a contar 3 cosas concretas para que decidas con cabeza y no empieces a decidir con la euforia y con los sentimientos. Una de ellas es qué estás comprando realmente cuando compras SpaceX. Spoiler alert, déjame decirte que no todos son cohetes. 2. ¿Por qué los analistas más respetados del mundo están en una guerra abierta sobre esta apuesta? Porque muchísima gente dice que esta empresa vale 2.5 billones de dólares, mientras otros analistas están diciendo que vale menos de la mitad de lo que piden del IPO inicial. Y 3. Mi postura en esta de que voy a hacer el día que se haga a la venta las acciones y qué voy a hacer con esta acción con el tiempo y por qué lo estoy haciendo. Así que tranquilo, no hace falta que sepas nada de cohetes, ni de inteligencia artificial, ni tampoco que seas un ingeniero aeroespacial, porque lo que te voy a explicar todo es desde cero, en menos de todo el tiempo que tenga disponible. Recuerda, yo soy Alejandro Rosales, soy un inversor y un divulgador financiero, y mi único objetivo en este video es que cuando veas las acciones de SpaceX, hagas lo que hagas, lo hagas sabiendo lo que estás haciendo. Así que venga, ponte cómodo y vamos con el intro. Vamos a empezar por lo más fácil y lo más concreto, por los números que vas a ver en todos los titulares el día de mañana en la salida. SpaceX sale a la bolsa con un precio fijado de $135 por acción. Van a colocar 555 millones de acciones. Esto significa que va a recaudar en un solo día 75.000 millones de dólares. Para que te hagas una idea de lo que es esta cifra, el récord anterior lo tenía la petrolera más grande del mundo, Saudi Aramco, que en 2019 recaudó 26.000 millones de dólares. Mientras SpaceX simplemente casi lo está triplicando. Pero el dato que va a salir mañana en todas las portadas no es lo que va a recaudar, es lo que va a valer la empresa entera. Se estima que va a valer 1.777 billones de dólares. Por si no terminas de visualizar el número, te lo pongo en perspectiva. SpaceX en un día para otro va a valer más que Tesla, que es la otra empresa de Musk. Además va a valer muchísimo más que Walmart y JP Morgan, uno de los bancos más grandes del mundo. Va a entrar directamente en el top 7 de las empresas más valiosas de Estados Unidos. Y todo esto, ojo, sin haber cotizado ni un solo minuto en la bolsa todavía. Y por supuesto, la otra gran noticia que va a remover el mundo y más comentada va a ser la de que Elon Musk con esta operación va a convertirse en el primer billonario de la historia del mundo. Así es, bastaría con que la acción solamente suba un 2% el primer día para cruzar esa línea. Va a ser el primer ser humano en tener un patrimonio de $1 billón. Es un 1 seguido de 12 ceros. Aprovechando para recordar que en este país, como en Estados Unidos, a este tipo de personas se le llaman trillionaire o trillonarios, mientras en español es 1 billón, son 1 millón de millones. Esa es la cifra. Y eso te dice mucho, porque cuando una IPO crea de un día para otro al hombre más rico que jamás ha existido en la historia, la euforia es muy difícil de controlarla y filtrarla con calma. También hay más datos que casi nadie te está poniendo en los titulares que estás viendo, y son los más importantes para entender lo que realmente está pasando. Te doy el primer dato. El IPO ya está sobrescrito 2 veces antes de empezar a cotizar. Pero, ¿qué significa esto? Que hay 150.000 millones de dólares pidiendo entrar para comprar acciones por solo 75.000 millones. ¿Qué es esto? Bueno, que el doble de la demanda que está en la oferta. Un gestor de fondos lo resumió así esta semana. Ahora, muchísimos inversores institucionales no van a tener que justificar por qué compraron SpaceX, sino todo lo contrario. Van a tener que empezar a justificar porque simplemente no tienen la acción de SpaceX en su portafolio.
Segundo dato, este es histórico. SpaceX ha reservado el 30% de acciones para los inversores minoristas, para la gente normal como tú y como yo. Lo normal es que en una mega IPO como esta siempre se liberan del 5 y el 10%, pero aquí lo están triplicando y brokers como Robinhood, Fidelity, ChartHub, Revolut, Trade Republic simplemente están bajando los mínimos de cuenta para que puedas entrar el día de mañana y por fin puedas comprar una acción. Pero, ¿qué significa esto para ti? Bueno, que estamos ante el evento del que vas a oír hablar el resto de tu vida y que por primera vez en muchísimo tiempo un inversor pequeño como tú y como yo podemos entrar al juego por fin. Ahora bien, antes de que metas el botón de comprar, tengo que hablar de algo contigo que es muy incómodo sobre esto. Porque cuando le preguntas a muchísima gente por qué quieres comprar SpaceX, la mayoría de la gente te responde lo mismo: cohetes, martes, Elon Musk y apuestas hacia el futuro. Pero déjame decirte que te tengo una mala noticia. Cuando compras SpaceX, no estás comprando una compañía de cohetes. Y esto, déjame decirte que no es una opinión mía ni un dato inventado. Lo dice el propio prospecto de SpaceX que se presentó hace 3 semanas a la SEC. SpaceX por dentro ya no es una sola empresa, sino que son 3 empresas muy distintas metidas dentro del mismo paquete. Por ejemplo, tenemos una empresa de internet por satélite, una empresa de cohetes y una empresa de inteligencia artificial. Si te fijas y pones mucha atención, son 3 negocios completamente distintos, 3 modelos de ingresos totalmente distintos y 3 niveles de riesgos totalmente distintos. Y aquí viene el detalle que todo el mundo te va a esconder cuando salga a cotizar. Cuando lo suba la cotización, solo uno de estos 3 negocios gana dinero. Los otros 2 negocios solamente están quemando dinero a lo más posible. Así que bueno, te los voy a explicar ahora. Empecemos con el negocio bueno, Starlink. Starlink simplemente es una empresa de internet por satélite. La gente paga una cuota mensual como si fuera Movistar o Vodafone o cualquier compañía de internet, pero la señal siempre viene desde el espacio. En el 2025 tenía más de 10 millones de suscriptores en 160 países. ¿Y cuánto factura? 11.400 millones de dólares al año. Eso es el 61% de todos los ingresos que se generan en SpaceX. Aquí está lo importante. Starlink es el único segmento que gana dinero. Y te estarás preguntando, ¿cuánto dinero genera? Pues genera 4.400 millones de dólares de beneficio operativo al año. Es la máquina de hacer caja. Es lo único que mantiene viva a la empresa a día de hoy. Cuando compres acciones de SpaceX, principalmente estás comprando Starlink. Lo demás simplemente está en el paquete y adivina qué, te viene de regalo. Así que vamos también con el segundo negocio, el de los cohetes, el que todo el mundo cree que está comprando. Y aquí entran los lanzamientos del Falcon 9, todos los contratos que se tienen con la NASA y los lanzamientos especiales que se hacen para el Pentágono. Lo que sale en las noticias cuando tú ves que un cohete despega de Cabo Cañaveral, pues todo eso lo está haciendo SpaceX. Pero, ¿cuánto factura este negocio al año? Factura 4.000 millones de dólares. Eso es solo el 21% del total de todos los ingresos. Pero hay un detalle que aún es más incómodo. Este negocio solo crece un 8% al año. Para que te hagas una idea, Starlink creció un 50% el año pasado. El supuesto negocio estrella de SpaceX está creciendo 6 veces más lento que el aburrido internet satelital que también venden. Para rematar, 3 de cada 4 lanzamientos que hace SpaceX son para sí misma, para poner sus propios satélites para que siga funcionando Starlink. El negocio de los cohetes sí existe, sobre todo existe, lamentablemente, para alimentar Starlink y no además compañías o contratos con el gobierno. Ahora llegamos al tercer negocio, el nuevo, el que acaban de integrar, el más polémico de todos. El cambio, todo lo que cambió este año. En febrero de 2026, Elon Musk funcionó xAI dentro de SpaceX. Esto significa que cuando compras SpaceX, también estás comprando el chatbot de Grok, la red social de X, lo que antes se conocía como Twitter, y toda la infraestructura de inteligencia artificial que se está montando Elon Musk a día de hoy. Y te preguntarás, ¿cuánto factura este negocio? Pues factura 3.200 millones de dólares al año, un total del 17%, pero ¿cuánto dinero pierde? Agárrate porque pierde 6.350 millones de dólares al año. Así es, esta parte de SpaceX pierde más dinero del que factura, pierde casi el doble. Por culpa de esta fusión, SpaceX pasó de ganar 791 millones de dólares en el 24 a perder casi 5.000 millones de dólares en el 2025. Resumiendo todo en una frase muy sencilla, cuando compras SpaceX,
lamentablemente no estás comprando cohetes. Estás comprando una empresa de internet satelital que es rentable y que está financiando dos apuestas que queman dinero como si no hubiera mañana. El negocio espacial está estancado y la apuesta de inteligencia artificial simplemente pierde miles de millones de dólares al día. ¿Y esto qué significa para ti y tus inversiones? Que la historia que te están vendiendo en los titulares no es la historia que estás comprando con tu dinero. Espera. Antes de decir lo que ven ahora, no lo vas a ver explicado en ningún otro video sobre el IPO de SpaceX. Porque mientras la mayoría de creadores están vendiéndote toda la euforia que pueden, Wall Street simplemente está dividida. Y no es una división cualquiera, es la mayor distancia entre valoraciones que se ha visto en un IPO de esta magnitud. Por ejemplo, te lo explico sencillo. Un banco dice que esta empresa valdrá 3.4 billones de dólares de aquí al 2040. Y otro analista, que también es muy respetado en el mercado, dice que hoy vale menos de la mitad del precio que se pide en la salida inicial. La diferencia es de un 200%. Es como si la mitad de los expertos dijera que vas a comprar un coche y que ese coche vale 50.000 euros y la otra mitad dice que vale 15.000. Y tú tienes que decidir esta noche o este día o al momento que le hagas clic si lo vas a comprar por 30.000. En los próximos minutos te voy a explicar quiénes están en cada bando y por qué están tomando estas decisiones. Bien, vamos a meternos de lleno a la pelea. En la esquina de este cuadrilátero tenemos a los toros, los optimistas, la gente que cree que SpaceX es la oportunidad de una generación entera. Y del otro lado de la esquina tenemos a los osos, que son los escépticos, gente con décadas de años de experiencia que dice que esto es una de las sobrevaloraciones más brutales que han visto en toda su vida dentro de Wall Street. A ver, los dos bandos tienen nombres, tienen números y tienen argumentos que tienes que conocer antes de tomar tu decisión de comprar acciones. Vamos a empezar simplemente por la gente optimista o la gente que ve mejor el panorama para ellos. Bueno, el líder de este bando es un banco llamado Morgan Stanley, uno de los bancos de inversión más grandes del mundo. Pero, ¿cuál es su tesis? Bueno, fácil, que SpaceX para el 2040 podría facturar 3.4 billones de dólares y generar 2.7 billones de dólares de beneficio. Estas cifras son astronómicas, que dejaría a SpaceX como la empresa más rentable de la historia humana a día de hoy. Así es, la empresa más rentable. Pero antes de que te emociones, también tenemos que leer la letra pequeña, porque Morgan Stanley es uno de los bancos que simplemente está colocando la IPO de SpaceX. Cobrarán comisiones de Goldman Sachs y de los demás colocadores por cada acción que venda. Es decir, ellos tienen un incentivo directo en que la subvaloración suba. Ojo, no te estoy diciendo que te estás mintiendo. Te estoy diciendo que cuando alguien te recomienda que compres algo y casualmente se lleva una comisión por venderlo, hay que escucharlo con más atención y ponerlo mucho más filtros porque hay un interés oculto. Además, junto a Morgan Stanley está el AKR Investment, el fondo de Cathie Wood, que estima su valoración de 2.5 billones de dólares para el 2030. Otro detalle importante es que el fondo de AKR tiene a SpaceX como el 17% de su fondo de Venture Capital. Ellos también tienen incentivos personales en simplemente en que la valoración suba porque se van a ver directamente beneficiados. Ahora vamos con la otra esquina, con los escépticos. El más respetado de todos ellos y que yo también respeto bastante es Morningstar, una de las casas de análisis independientes más prestigiosas del mundo. Llevan décadas valorando empresas y ellos no tienen ningún tipo de incentivo en esta salida a bolsa y tampoco les interesa nada de esto. Su veredicto, el valor de SpaceX a día de hoy es de 780 millones de dólares. Así es, escuchaste bien, es menos de la mitad de la salida del precio del IPO de SpaceX. Morningstar dice algo también que es brutal y llama a XAI, la parte de inteligencia artificial, es una amenaza de material de destrucción de valor para la compañía. Pero, ¿qué significa esto en pocas palabras o en cristiano? Dice que esa parte de SpaceX está destruyendo dinero y no está creando valor a la empresa. Y junto a Morningstar tienes a Ed Elson, un analista muy respetado que llegó a llamar al prospecto de SpaceX casi deshonesto y deshonroso. Su argumento es que $135 por acción, SpaceX vale el doble que Walmart, pero genera muchísimos menos ingresos. Así es, te lo explico otra vez. SpaceX vale el doble de Walmart, pero aún así genera muchísimos menos ingresos que ellos.
Mientras los dos bandos están discutiendo, también hay un dato frío que casi nadie te está contando. A $135 por acción, SpaceX vale entre 94 y 107 veces sus ventas anuales. ¿Esto es mucho? ¿Es poco? Bueno, es uno de los múltiplos más altos de la historia para una empresa de este tamaño. Para que te hagas una idea de todo esto, Apple cotiza a 8 veces su número de ventas, Microsoft cotiza a 14 veces sus ventas, Nvidia en su pico más alto y en la euforia máxima llegó a cotizar a 35 veces sus ventas. SpaceX mañana va a cotizar 3 veces más cara que Nvidia en su mejor momento. ¿Y esto qué significa para ti? Que ambos bandos pueden tener razón, pero solo si SpaceX ejecuta perfectamente en los próximos 10 años sin ningún tipo de error, sin ningún tipo de retraso y sin ningún tipo de sorpresa. Pero déjame decirte que rara vez pasan estas cosas. Siempre hay planes, siempre hay errores, siempre pasa algo y es muy complejo que una empresa ejecute su plan durante 10 años seguidos sin ningún tipo de error. Acabo de decirte que para que la valoración de mañana tenga sentido, SpaceX tiene que ejecutar perfectamente su plan durante los próximos 10 años. Pero ahora te voy a contar 5 razones que son muy concretas por las que esta ejecución perfecta simplemente yo la veo muy, pero que muy complicada de cumplirse. Son 5 riesgos que están en el mismo prospecto del SpaceX que se presentaban a la SEC, en la letra pequeña que casi nadie está leyendo, pero que tú antes de mañana necesitas saber para poder decidir si compras o no esta acción. Primer riesgo, tú simplemente no vas a poder decidir nada. Aunque mañana metas tu dinero y compres acciones de SpaceX, no vas a tener ni un voto en la empresa. Y te lo explico. SpaceX tiene una estructura especial de acciones. Las que tú vas a tener en tus compras valen un solo voto. Las que tiene Elon Musk valen 10 votos cada acción que él tenga. Resultado, aunque Elon Musk venda casi la mitad de sus participaciones, se queda con el 85% del poder del voto dentro de la empresa. Así es, una sola persona decide absolutamente todo. Por ejemplo, si mañana Elon Musk decide invertir $20 mil millones en una idea loca, los pequeños accionistas como nosotros no vamos a poder absolutamente nada porque él tiene todo el control. Si decide cambiar de estrategia, no se puede hacer nada. Si deciden fusionar la empresa con otras de sus ideas locas, como ya lo hizo con XAI, simplemente no vamos a poder hacer nada. ¿Estás comprando acciones? Sí, pero estás comprando acciones de un reino donde simplemente no reina la democracia, sino reina un dictador. Riesgo número 2. No hay piso debajo del precio. Por ejemplo, cuando una empresa entra al S&P 500 o al S&P 500, automáticamente la compran cientos de fondos pasivos alrededor del mundo en cuanto sale a la venta. Esto le pone un suelo natural al precio de la acción. Pues bueno, en SpaceX simplemente no va a entrar al S&P 500 durante un año. Esto mismo lo ha confirmado el Standard & Poor's y ha dicho que después de un año de cotización verán si SpaceX entra. Eso significa que toda la demanda que veas va a ser activa, va a ser gente eligiendo comprar. Cuando esa euforia inicial se acabe, no hay nadie más comprando por debajo que sostenga el precio. Pero, ¿qué quiere decir esto en pocas palabras para que tú también lo entiendas? Que cuando los pequeños inversores simplemente dejen de comprar, no hay un paracaídas como con los fondos indexados. La acción puede caer un 30 o un 40% solamente en cuestión de semanas, sin que pase nada raro, solo porque simplemente no hay una demanda estructural por debajo del precio establecido que vamos a ver. Riesgo número 3. Es una acción nueva y por ende es una acción muy volátil. ¿Sabes cuántas acciones de SpaceX van a estar realmente disponibles para la compra y venta el día de la IPO? Bueno, solo va a estar disponible el 5% total de la empresa. El 95% restante sigue bloqueado. Está en manos de Elon Musk, de empleados que firmaron acuerdos que simplemente no pueden vender sus acciones, de fondos de inversiones privados que entraron antes de salir a la bolsa. Pero, y te preguntarás, ¿y eso por qué importa? Bueno, porque cuando muy pocas acciones están disponibles, cualquier compra o venta grande mueve el precio bruscamente. Podemos encontrar subidas de un 10 o hasta caídas de un 15% en una sola sesión sin ningún problema. No van a ser nada raras, pero son posibles. También para los inversores experimentados, esto pues, no pasa nada porque ya entiendes cómo son las fluctuaciones. Pero para alguien que está entrando por primera vez y su primera experiencia va a ser invertir en SpaceX, no lo recomiendo nada porque va a ser una experiencia traumática. Cuarto riesgo.
El futuro depende de un cohete que simplemente a día de hoy no funciona. Toda la tesis alcista, el sueño de los 3.4 billones de dólares de Morgan Stanley, depende de un solo cohete y se llama Starship, el cohete más grande jamás construido hasta el día de hoy. El problema es que Starship aún no ha entregado carga comercial. El propio prospecto de SpaceX lo llama como el riesgo más consecuente de toda la empresa. Así es, si Starship se retrasa 2 años, la tesis de los data centers en el espacio simplemente desaparece. Si tiene un accidente grave, pues adivina qué, la confianza institucional simplemente se hunde y retiran sus fondos. Si nunca funciona económicamente, el sueño se va a quedar en un simple sueño. Y todo esto no lo vamos a saber mañana en la salida, lo vamos a ir sabiendo a través del tiempo, a través de los años y viendo qué está haciendo SpaceX con sus cohetes. Quinto riesgo, la gallina de oro tiene un gran problema. ¿Recuerdas lo que vimos hace poco? Starlink es la única parte que es rentable hoy en día de la empresa de SpaceX. Pero hay un dato que muy poca gente te está contando. Por ejemplo, cada cliente de Starlink cada vez paga menos dinero. Por ejemplo, en el 2023 cada usuario pagaba de media $99 al mes. En el 2025 ya solo pagaban $66 al mes. Esto es una caída del 33% en tan solo 2 años. SpaceX intentó frenar esta caída subiendo las tarifas en mayo, pero la pregunta sigue estando ahí. Si el cliente promedio cada vez paga menos, ¿cuánto va a durar esta rentabilidad de Starlink? ¿Y qué pasa si Amazon con su nuevo proyecto Kuiper empieza por fin a competir seriamente contra Starlink? Para esto nadie tiene la respuesta, pero ojo, el riesgo sigue estando ahí. Estos 5 riesgos o 5 razones por las que la ejecución perfecta simplemente no puede llegar. ¿Y qué significa esto para ti y tus inversiones? Bueno, que el riesgo de SpaceX no está en los titulares de mañana. Los titulares de mañana van a hablar de Elon Musk, de los billones, de los récords históricos, de 1000 cosas. Pero el riesgo real está en la letra pequeña que acabo de explicarte. Y mañana, cuando apretes el botón de comprar o no comprar acciones de SpaceX, te tocará decidir si estos 5 riesgos simplemente compensan tus inversiones. Después de todo lo que te he contado, te voy a decir lo que voy a hacer yo el día de mañana. Y antes de que sigas viendo, déjame ser muy claro contigo. Esto no es una recomendación de compra, ni de venta, ni de ningún tipo de inversión. Es lo que voy a hacer yo, basado en lo que yo he investigado. Tu decisión depende de tu situación financiera, no de la mía. Recuérdalo. Dicho esto, vamos ahora a explicarte el por qué y cómo lo que voy a hacer. Yo simplemente no voy a entrar mañana. Te lo voy a explicar por 3 razones que hacen que tomar esta decisión. Razón 1. Las IPO, las IPO están con euforia. Históricamente caen entre un 20 y un 40% los primeros 6 meses. Esto no es una opinión mía, es estadística clara. Compañías como Uber, Lyft, Snowflake o WeWork o cualquier otra lo demuestran. Mañana mucha gente va a comprar a un precio de euforia. Yo simplemente prefiero comprar a un precio con calma y con los valores que yo creo que son correctos hacia mí. Razón 2. Si compro mañana, no estoy comprando un negocio, estoy comprando ruido, estoy comprando euforia. El precio del primer día refleja emociones, no análisis. El precio real, el que aproximadamente equilibra al sistema entre los toros y los osos, como lo conté hace un momento, no se forma hasta varias semanas después o simplemente hasta meses. Entonces yo me esperaré. Razón 3. Esta es la más importante. En este momento nadie sabe a qué precio va a cerrar mañana. Podrá abrir a 200 y caer a 100, como puede dispararse a los 250. Si compro a ciegas, estoy jugando a invertir. Pero en este canal, recuerda, no estamos jugando a invertir, estamos invirtiendo. Ahora bien, si después de todo tú aún quieres entrar mañana, no te preocupes. Te voy a dar 3 consejos operativos por respeto a ti, pero recuerda, no estoy para convencerte de nada. Consejo número 1. Define el tamaño antes del precio. Esta no es una posición para vender el 30% de toda tu cartera, ni el 20% ni el 10%. Para la mayoría de los inversores, todo este tipo de opciones no debe pasar de un 2 a un 5% del total de tu capital. Esto no es una posición especulativa, no, ni tampoco una inversión central. Consejo 2. Decide honestamente qué estás comprando. Si estás comprando Starlink, tiene todo el sentido del mundo. Pero si estás comprando la apuesta de la inteligencia artificial, como te lo dije, estás apostando, no invirtiendo. No te mientas a ti mismo sobre estas historias que tú mismo te estás contando. Consejo número 3. No entres a mercado abierto.
Pon una orden limitada con un precio máximo que estés dispuesto a pagar. Y si no se ejecuta mañana, no se ejecutará. No pasa nada. SpaceX no se va a ir a ningún sitio. Si no entras mañana, podrías entrar la próxima semana. Si no entras la próxima semana, entrarás en 6 meses o tal vez entrarás dentro de un año. La paciencia en la bolsa no se castiga. Lo que sí se castiga es la prisa y la compra con emociones. Y aquí va lo más importante de todo. La idea que quiero que te lleves de este video, decidas lo que decidas mañana en el IPO. Las IPO o las IPO son la peor escuela posible para poder empezar a invertir. Te lo explico tranquilamente. Cuando entras a la bolsa a través de una IPO, lo único que aprendes es a comprar caro y vender más caro. Yo sé que esto funciona, hasta que no. Y entonces aprendes la lección más cara de tu vida. La historia está llena de ejemplos de todo esto. Por ejemplo, gente que compró Snowflake el día de su lanzamiento a $245 y 2 años después la vio a $120. Gente que compró WeWork en su debut y simplemente perdió absolutamente todo. Gente que compró con Robinhood, con ARM, con Uber, con Lyft y con muchas más empresas. El patrón de todo esto se repite y se va a volver a repetir. A mí me pasó con Roblox, por eso ya no lo quiero volver a hacer. No estoy diciendo que SpaceX vaya a caer. Probablemente sea una gran empresa de aquí a 10 años. Probablemente Starlink siga dominando el internet por satélite. Y también, probablemente Starship acabe funcionando y nos solucione los viajes espaciales. Pero una gran empresa comprada a un mal precio sigue siendo una muy mala inversión. Y mañana mucha gente va a confundir las dos cosas. Comprar la empresa que admira con comprar la acción a cualquier coste sin importar el precio. Y tú no tienes que ser una de estas personas que compra por comprar. Si has llegado hasta aquí, gracias. Sé que es mucho contenido para procesar la noche antes del debut, pero mi único objetivo era el del principio. Que mañana hagas lo que hagas, sin importar, lo hagas sabiendo lo que estás haciendo. Para esto, 3 cosas rápidas antes de cerrar. Una, si estás viendo este video y te ha ayudado a pensar diferente sobre una IPO, una IPO, dale me gusta. Ayuda a que llegue a más gente que mañana también tiene que decidir si compra o no. 2. Suscríbete y activa la campanita porque la próxima semana voy a subir otro análisis de otra compañía y también en un futuro voy a crear un análisis de cómo va SpaceX en la bolsa de valores. Sin filtros, sin venderte nada, que yo mismo no use. 3. Y lo más importante, déjame tu decisión en los comentarios. ¿Tú vas a entrar mañana? ¿Te vas a esperar? ¿O lo ves directamente sobrevalorado? Cuéntamelo acá abajo antes de las 9:30 de la mañana de Nueva York. Leo todos los comentarios y los mejores saldrán en los próximos videos. Así que recuerda, yo soy Alejandro Rosales y esto ha sido todo. Recuerda, mañana decides lo que decides, decide siempre con la cabeza y no con euforia. Yo soy Alejandro Rosales, nos vemos hasta el próximo video. Chao.